tal? Bienvenidos a un nuevo programa, el programa número 3 de Tiempo Real. Seguimos recorriendo la comarca, seguimos recorriendo Viedma y las necesidades de cada uno de los socios de la Cámara y de la comunidad en general. Hoy, hablando de esas necesidades y algunos objetivos ya planteados, tenemos la visita de la licenciada María Eugenia Casi, que es la titular de la Agencia de Desarrollo Económico del CREAR Río Negro. Una entrevista que nos va a brindar la licenciada con toda la información de las líneas crediticias, anuncios importantes que se llevaron a cabo hace unos días y detalles de todo lo que necesita el comerciante y todos los aspirantes a algunas de estas líneas crediticias. Vamos a tener también a nuestros columnistas, como en cada programa. Vamos a estar con Giselle Roumek, que es un momento de escuchar a la licenciada en un espacio creativo y de inspiración. Hoy va a hablar del síndrome del límite máximo, una columna muy interesante que no deberían perderse. Vamos a tener en nuestra columna también al licenciado Ignacio Somorrostro, quien nos va a explicar cómo viene el panorama económico nacional. Él nos va a explicar en detalles qué es lo que se viene y cómo se está planteando esta situación. Por otra parte, tenemos también a Valeria Romero, que nos va a estar contando, nos va a estar informando de todas las capacitaciones que se van a llevar a cabo aquí en la Cámara de Comercio. Si necesitas información respecto a eso, quédate en Tiempo Real porque queda mucho más para vos. Seguimos entonces en Tiempo Real ya con nuestra invitada en los estudios. Estamos con la licenciada María Eugenia Casi, es titular de la Agencia de Desarrollo Económico CREAR Río Negro. Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿qué tal? ¿Difícil el estudio de tele? Difícil, ¿no? Difícil, No, bueno, pero acá estamos. Estamos para informar a toda la comunidad en el ámbito del comercio. María Eugenia tiene novedades muy lindas y vamos a ir con eso en un ratito nada más. Pero antes, para la gente que no tiene pleno conocimiento de qué es el CREAR, ¿qué es exactamente, María Eugenia? El CREAR, bueno, el CREAR es una agencia de desarrollo económico de la provincia. Por ende, acompaña a todo lo que tenga que ver con micro, pequeños y medianos emprendimientos desde distintas áreas. Después vamos a ir profundizando, pero la idea es eso, acompañar en el desarrollo productivo y económico de los emprendimientos. Bien, y esa sería la función. Depende el área, la función que lleva a cabo. Claro. Bueno, y exactamente cómo lleva a cabo esa función, cómo se maneja. Bueno, el CREAR tiene una agencia provincial, después tiene 11 agencias locales. Bien. A su vez se divide en diferentes áreas que tratan de abarcar las diferentes necesidades y obstáculos que pueden ir teniendo los emprendimientos a medida que van avanzando. Entonces está el área de financiamiento con asistencia económica financiera, el área de capacitaciones para todo lo que tenga que ver con formación, el área de promoción de comercio interior, asistencia integral a PYME y el área de comunicación. Entonces de ahí van surgiendo diferentes propuestas, herramientas o programas que bajan a la provincia a través de las agencias locales. Bien, y están conectadas, trabajan en conjunto. ¿Cuál es el área más compleja para llevar a cabo? No sé si compleja, pero el área más solicitada de financiamiento. Claro, es como la más pedida, claro. Claro. Pero después no hay compleja, y creo que lo más interesante de este año es que estamos empezando a fusionar mucho las áreas, que no trabajen por áreas estancas, por programas, sino que empiecen a enriquecerse entre ellas y las propuestas que se van bajando están mucho más integradas. Bien. ¿Y por qué es importante el CREAR para las pymes, para el sector empresarial? Yo creo que por todo el acompañamiento que damos, sobre todo hoy en día una pyme cuando nace, pasar de una idea, de un proyecto, de una propuesta, a ponerlo en marcha, habitualmente se necesita mucho acompañamiento, se necesita capacitaciones, se necesita financiamiento, por sobre todo. Luego se necesita ayuda para tratar de aumentar los canales de venta, para poder salir más allá del barrio o de la localidad. Y creo que el CREAR ahí es donde acompaña y es fuerte. Estamos cumpliendo 20 años
en esta propuesta, que si bien se van reacomodando programas y surgen propuestas nuevas, las áreas han estado siempre, porque van ayudando los distintos escalones de un emprendimiento a medida que va creciendo. Hoy en día tenemos distintas agencias que fueron creándose con la gestión nueva y estamos fusionándonos, rediseñando propuestas nuevas, pero el primer paso para llevar adelante un emprendimiento, digamos, creo que contamos con todas las herramientas hoy para poder acompañarnos. 20 años es mucho tiempo. ¿Qué cambió desde el inicio a este momento? Me mataste. Yo estoy de lo que escuchaste. De lo que escuché. No, yo creo que se fue. O de lo que te contaron otros, porque también, ¿no? Digo, de los proyectos que pueden haber quedado a mitad de camino, algunos proyectos que pueden haber quedado relegados en otro momento y ahora resurgen y se hacen efectivos. Sí, creo que tiene que ver también con cambios que fueron teniendo a nivel gobierno, con diferentes instituciones, como en un primer momento dependía de producción, luego dependía del Ministerio de Economía, estuvo la Secretaría de Industria en su momento, y creo que fue teniendo un crecimiento propio y bastante autónomo en poder lograr acompañar el emprendimiento por sobre algunas otras dependencias. Hoy, bueno, no hoy, desde el año pasado ya está siendo todo un desafío trabajar de manera transversal e integrada a su vez con las distintas agencias nuevas y poder volver a articular, pero cada una en su espacio, los programas que le corresponden. Tenemos la agencia de inversiones, la agencia Innova, la agencia Exporta, y tal vez eran temas que 20 años atrás estaban comprimidos en el CREAR. Bien. Hoy, con el crecimiento que tienen, cada uno de ellos, protagonismo. Exacto, entonces el articulamos de manera prolija y poder potenciar cada uno de sus programas y llegar a su vez al emprendedor de una manera más integral, más completa, creo que es el desafío mayor. ¿Hay alguna situación o algún proyecto en particular que le hayan tomado más cariño o que haya demandado mucho esfuerzo y les haya dado mucho orgullo que se haya llevado adelante, que reconozcan el éxito? Mira, yo estoy hace un año y sí. El año que me tocó fue año pandémico, muy atípico, pero muy difícil. Sí, la verdad es que uno que puedo nombrarte es el haber trabajado las líneas de emergencia de manera 100% digital, con la urgencia que esto necesitaba, con la urgencia que se pedía, hubo que bajar, los fondos estaban y había que llegar a toda la provincia. Imagínate que no deja de ser un organismo estatal, con todo lo que se implica, con las burocracias, con los expedientes, con digitalizar eso en un 100% y poder darle a cada emprendedor en la provincia, en la localidad en la que estaba, la posibilidad de tomar un crédito en 5 minutos cargándolo en el celular, creo que eso fue un logro que para nosotros fue gratificante, fue acelerado con todos los errores que pudieron haber surgido, por supuesto, pero es algo que hoy capitalizamos, que hoy vino para quedarse y lo tenemos y es como, bueno, algo de lo que estamos orgullosos. El trabajo que estamos haciendo con los parques industriales también estamos muy contentos y bueno, ni hablar con todo lo que está surgiendo con las mujeres emprendedoras, con el programa de Crear Mujeres Emprendedoras, que fue un granito de arena que empezamos a poner el año pasado y se abrieron ventanas por todos lados y estamos muy contentos con eso también. Momento de hacer una pausa en tiempo real y seguimos dialogando con la licenciada María Eugenia Casi. Digo, un desafío importante afrontar esta responsabilidad en el 2020 porque fue un desafío en el que básicamente el esfuerzo tenía que ver con aprendizaje, como muchos sectores que en el 2020 no sabíamos trabajar en esas circunstancias, por lo cual fue un desafío importante. Reconocer logros en ese año, doble, ¿no? Doblemente claro, orgullo. Exacto. Por eso digo, seguramente hubo errores, de haber muchísimas cosas por mejorar, pero fue un aprendizaje en conjunto con el emprendedor. Todos los emprendedores han tenido que transformarse, salir a vender de otra manera, digitalizarse, reinventarse, cambiar de rubro, y toda esa transformación nosotros tuvimos que reinventarnos también para poder acompañarlos, porque ya las herramientas que teníamos no servían. Entonces, toda esa transformación en el acelere que hubo que hacerlo comprimido en 2 meses, creo que fue un buen logro que hoy estamos capitalizando, mejorando y dejando ahí instalado. Bueno, y en este 2020 ese esfuerzo fue como en un stand-by. Ahora que, si se quiere, el sector económico se empieza a reactivar un poco, hablábamos al inicio de algunas buenas noticias
de un anuncio importante que se hizo hace unos días. ¿Querés contarnos de eso? Bueno, la semana pasada lanzamos la apertura de líneas de crédito. Como te decía, el CREAR tiene un área de financiamiento muy fuerte. Se cortan las líneas en diciembre para poder revisarlas, trabajar en auditorías, analizar puertas adentro los créditos otorgados y se reabren al año siguiente. Creo que más allá de que es una cuestión, te diría hasta, no sé si obvia, pero habitual que todos los años se relanzan las líneas, sí, no deja de ser en un año tan difícil y en donde son fondos económicos que tienen un límite, que el gobierno determine o decida y el ministro de Economía decida refondear programas para acompañar a los emprendimientos me parece sumamente importante, de lo cual estamos contentos porque tenemos muchos programas o muchas líneas de crédito que fueron refondeadas para poder continuar ayudando. Y bueno, se trabajó mucho en el verano en estas líneas, tal vez para afuera son las 3 líneas que trabajamos habitualmente, para adentro se modificaron muchísimo, se aumentaron los montos, dejando las tasas de interés que tenemos hace 3 años atrás, se extendieron los plazos de gracia y de devolución, se modificaron los objetos financiables y cuáles no, se revisó muchísimo la manera de evaluar, entendiendo que vamos a tener un año muy diferente. Así que la verdad que hay muchas expectativas, también mucha incertidumbre de hasta dónde vamos a poder ayudar y hasta dónde no con esto. Bueno, ahí esperando. Pero luego del anuncio con la gobernadora fue muy bien recepcionado, ¿no? ¿Escuchaste buena recepción entre los emprendedores, entre la gente? Sí, bueno, es que teníamos muchos ya esperando, ya con la carpeta ahí en casa lista para ir a presentarla apenas estuviese la apertura. Bueno, esto que mencionábamos anteriormente también, ya apenas estuvo la apertura de las líneas anunciada por la gobernadora, en la misma página nuestra, en las redes sociales, están los links con todas las líneas de crédito, bases y formularios, condiciones. Desde ahí lo pueden descargar en su celular, completan los datos, escanean la documentación que se pide y ya ahí mismo pueden solicitar el crédito. Y me parece que eso hoy en día, siendo un organismo acorta estatal, mucho los tiempos. Acorta muchísimo los plazos. Bien. ¿Nos podés contar alguna de las líneas crediticias que se anunciaron? Bueno, te las cuento rápidamente. Tenemos la línea Emprende, que es la línea que apunta a emprendimientos nuevos, proyectos nuevos o que estén en su fase incipiente. Esta línea es hasta 300.000 pesos, tiene 48 meses de devolución en total y por supuesto los montos tienen que ver con la categoría, con una condición de devolución de la cuota, una capacidad de devolución de la cuota, de repago y demás. Después está la línea PYME para empresas ya un poquito más desarrolladas, que apunta a bienes de capital, capital de trabajo, insumos. Esta llega hasta 500.000 pesos. Hay algún monto exclusivo destinado a proyectos que tengan que ver con línea PYME, con empresas a radicarse en parques industriales, empresas que tengan que habilitar algún tipo de alguna habilitación que tenga que ver con alimentos, como por ejemplo el tránsito nacional. Esto que te mencionaba de los obstáculos que se fueron viendo años anteriores en distintas áreas, se trabajaron en conjunto para poder ofrecer algo diferente, ¿no? Líneas aisladas, capacitaciones por otro lado, hay una propuesta más integral. Eso que fue un obstáculo en algún momento resultó un aprendizaje para que se pudiera incorporar ahora. Para ajustarlas, tal cual. Bien. El año pasado uno de los mayores problemas que tenían algunos emprendimientos, sobre todo alimentos, es que no tenían las habilitaciones necesarias para salir fuera de la provincia. Al terminarse las ferias, las exposiciones, los recorridos que tenían habitualmente como canales de venta, se vieron imposibilitados de vender. Entonces, bueno, eso fue trabajado el año pasado un poco a los apurones, digamos, y como se pudo. Entonces, al momento de revisar las líneas de crédito, se tuvo en cuenta esa necesidad y se trabajó en conjunto ambas áreas. Bien, muy importante también. Está la línea, olvidaba la línea Crear Stock, que es una línea para mercadería de reventa, sobre todo para comercios. Bien. Es una línea que anteriormente tenía 6 meses, hoy está en 12, llega hasta 500.000 pesos. Es una línea de devolución corta porque apunta a restoquearse de mercadería, lo que habitualmente conocen los comerciantes como o con la chequera o una cuenta corriente descubierto. Esto les permite un poquito más de plazo sin estirarse en un crédito largo, que no llegan a la devolución del crédito de la mercadería y que se les haga un número. Bien, bueno. ¿Cómo pueden acceder a esa info? Vos decías que era muy fácil, que buscan... bueno, el 2020 nos ayudó a todos de todos los manejos de las redes, de gestionar
los pedidos, la información, todo a través de las redes. ¿Cómo puede acceder alguien que tiene dudas respecto a cómo acceder a qué línea crediticia le conviene, cómo puede buscar esa información y desarrollar? Bueno, mira, en la página nuestra, www.crear.rionegro.gov.ar, están todas las líneas de crédito, bases, condiciones, formularios, está todo completo. Bien. Más allá de eso, en las redes sociales nuestras está también todo publicado. Están las publicaciones con los códigos QR que levantan toda la información en el momento que necesitan, pero a su vez también están todas las agencias locales que de manera presencial por turnos o telefónicamente o vía mail están asesorando y trabajando de manera más directa con los emprendedores. Para alguien que tenga una duda, o sea, en este contexto aún así se puede realizar con la presencialidad a través de turnos. Sí, por supuesto, ellos están todos atendiendo, están en la trinchera 24/7, así que bueno, en algunas un poco más presencial que en otras, dependiendo de los estados de COVID, como es lo que nos permite, pero están también atendiendo todas. Bueno, entonces el consejo es que se acerquen, que pregunten, que gestionen, que se informen, que seguramente hay una línea que les puede servir. Exacto. ¿Sí? Bueno, esto es todo lo que se ha trabajado en el 2020, decías en tu caso, y incluso de años anteriores, objetivos que han quedado a mitad de camino y que se estuvieron resolviendo a través de todo este aprendizaje. Y seguramente hay otros proyectos a futuro. ¿Qué espera la agencia? ¿Qué expectativas tiene para más adelante? Bueno, la verdad es que hay varios puntos objetivos sobre los cuales estamos trabajando mucho. El convenio que estamos a punto de firmar con las cámaras de comercio es un objetivo que teníamos y hoy estamos a punto de cumplirlo. El poder trabajar en conjunto con las cámaras de comercio nos da una apertura muchísimo más amplia, una llegada más directa y más grande a un montón de localidades que tal vez no teníamos agencias. Creo que es una manera de poder federalizar aún más todos los programas que tenemos, es un objetivo que estamos sumamente felices y es también toda una expectativa este año a ver cómo va a resultar, porque va a ser la primera vez que se lleva adelante, así que hay toda una expectativa y una ansiedad para ya ponerlo en marcha. Y después se está trabajando muchísimo con la inclusión con perspectiva de género. En ese sentido, lo que se escucha es la baja de tasas, pero para llegar a esa baja de tasas hay todo un trabajo muy intenso en diferentes áreas, en la creación del RUME, que es el Registro Único de Mujeres Emprendedoras. Este registro internamente empieza a tener una producción de datos que hasta este momento no teníamos, lo cual nos puede, después nos va abriendo otras puertas en otros programas con diferentes áreas, con diferentes ministerios para trabajar, que la verdad es que ahí estamos como también muy contentas porque es interminable. Muy enriquecedor. Digo, este empadronamiento, esta carga de datos, ¿cómo se realiza? Es sumamente sencilla porque es a través de un link, un cuestionario mínimo, la documentación que se pide es básica y para afuera, por eso para la emprendedora, hoy le da un beneficio económico de un 5% de la baja de tasas, pero se va a seguir otorgando beneficios y a su vez internamente esa producción de datos nos genera una base de datos para proponer como emprendedoras, potenciales proveedoras del Estado, por ejemplo, a diferentes áreas que realicen compras públicas, para proponerlas como proveedoras en empresas de mayor envergadura para poder ayudarlas a insertarse en la cadena de valor. Digamos, empiezan a surgir innumerables situaciones de vinculación y de retroalimentando trabajo. unas con otras, ¿no? Exacto. Nos pasa a diario que nos llaman de otras áreas, de otros ministerios o de consejos deliberantes para, escuchamos el programa, nos resonó esto, queremos aportar esto o esta parte la queremos trabajar en conjunto. Entonces, eso es como interminable, va surgiendo y va ampliándose por todos lados y la verdad es que nos tiene muy contentos, también es un desafío. Bueno, ¿y cómo se recepcionaron las cámaras de comercio? Esto que me decías que es nuevo, que se está trabajando, ¿en qué se focalizó? Digo, pueden haber objetivos más directos trabajando con la Cámara de Comercio. En las cámaras de comercio en la provincia en general, ¿cómo se recepciona este trabajo? Muy bien, yo creo que era un pedido que venía pendiente hace tiempo, que por un lado o por el otro nunca se terminaba de dar o de concretar, pero la verdad es que desde ambas partes estamos muy conformes y muy contentos con finalmente ya poder ponerlo en práctica. Todo programa o herramienta que tenga el CREAR trabajado en conjunto con la Cámara se potencia. Creo que yo siempre digo, tenemos los mismos clientes, apuntamos a lo mismo, el objetivo y la misión es muy similar, entonces
todo lo que podamos trabajar en conjunto siempre va a ser potenciado. Hay mucha expectativa porque además hay capacitaciones, hay cámaras que se están anotando, cámaras que tal vez no tengan el recurso humano necesario, entonces por el momento no, pero se está armando yo creo que una sumamente interesante red de trabajo entre las agencias locales y las cámaras locales para ya pronto poder trabajarlo en conjunto. Bueno, la verdad que ha sido un placer escucharte, es gratificante escuchar que se está produciendo una reactivación económica, que tienen muchos proyectos, que hay muchos objetivos además que se están concretando, que ya es un hecho. Así que, bueno, quien dice por ahí más adelante seguimos charlando y tenemos más buenas noticias. Muchas gracias, Marifel. Gracias a vos, por supuesto. ¿Cuál es el panorama económico nacional? Le preguntamos al licenciado Ignacio Somorrostro. ¿Cómo están? Gracias Valeria por el pase. Bueno, iniciamos la segunda columna de macroeconomía nacional. Les quiero agradecer a todos los comentarios favorables a la primera columna. Y por otro lado, en esta segunda etapa, en esta segunda entrega, lo que vamos a hablar un poco es de uno de los grandes dolores que tiene la República Argentina, que básicamente es la deuda pública. Es un tema que todos los años y pasando las generaciones y generaciones siempre lo sufrimos. Y en este momento el ministro de Economía, Guzmán, está entablando negociaciones con el Fondo Monetario Internacional para una renegociación del préstamo entregado a la administración de Mauricio Macri en la pasada presidencia. Pero entendamos un poco a qué llamamos deuda pública o deuda externa nacional. El Estado Nacional Argentino durante décadas y décadas vive en una situación de déficit constante. Este déficit básicamente es una diferencia entre los ingresos que tiene el Estado y los egresos. Obviamente siempre está por encima los egresos que los ingresos. Entonces, ¿cómo se financia este Estado? Hay distintas maneras, obviamente el ideal es la posibilidad de exportar más de lo que se importa. Después tenemos también la financiación por medio de emisión monetaria, que también lo conocemos, donde hay un resultado en general muy negativo en cuanto a la inflación. Y otra posibilidad básicamente es por el empréstito con el exterior, básicamente conocido como deuda externa. En este sentido, los estados tienen distintas posibilidades. Lo más sencillo, lo que la gran mayoría de los países del mundo, básicamente que se financian, que es la totalidad, emiten pagaré, o sea, bonos, conocidos como bonos, que son absorbidos por el mercado y dependiendo del nivel de riesgo, esto es lo conocido como riesgo país, es la tasa que tiene que pagar el país para hacerse de esos fondos. Básicamente, para hacerlo claro y sencillo, por cada peso por cada dólar que necesita el Estado para financiarse, la diferencia entre la tasa que paga el Estado de Estados Unidos con respecto a la que pagamos nosotros se llama riesgo país. En el caso de la Argentina estamos arriba de los 1.600 puntos por encima de la tasa que paga Estados Unidos. Esto es una enormidad. Imagínense que países de África están en torno a los 800 puntos y países de Latinoamérica, por ejemplo Brasil, no llegan a los 100 puntos de riesgo país. En este sentido, esa es la primera forma que tienen los estados, básicamente, de financiarse rápidamente. En la administración anterior hubo un momento de inestabilidad económica, como ha pasado en distintas ocasiones en la historia de la humanidad, por ejemplo el efecto tequila o en Rusia, donde se caen la posibilidad de financiamientos a los estados. El gobierno anterior tuvo esta situación y al no tener la capacidad de hacer frente con los recursos propios, fue al último garante que tienen los estados, que es el Fondo Monetario Internacional. Esa administración hizo una gestión de un préstamo en torno a los 54.000 millones de dólares, de los cuales fueron tomados 44.000 millones solamente. Es decir, que había un residual de 10.000. Este préstamo sirvió para renegociar los préstamos que venían venciéndose principalmente en el año 2018 y 2019, pero principalmente y fuertemente en 2018. ¿Qué significa la negociación que está llevando adelante el ministro de Economía? Básicamente es que en este año, en 2021, y principalmente en el 2022,
se vienen distintos vencimientos de los cuales el Estado va a tener que hacerse frente, los vencimientos justamente del préstamo con el Fondo Monetario. Este año básicamente no hay mayores inconvenientes, son solamente vencimientos de deuda, de intereses, perdón, en torno a los 1.500 a 2.000 millones de dólares. Pero sí, claramente, el próximo año va a ser un vencimiento de capital, es decir, ahí el Estado va a tener que hacer un desembolso muy importante en torno a los 10.000 millones de dólares. Entonces, básicamente, ¿cómo hacen los Estados? ¿Los cancelan? Difícilmente, en la situación de pandemia y que se encuentra el Estado Nacional, puede llegar a cancelar ese tipo de préstamos. Lo que se tiene que hacer es una renegociación. Pero para llegar a esa renegociación, que básicamente es decirle al acreedor, mirá, en este momento no podemos pagar, pero sí podemos hacerlo en un plazo más largo, hay que presentar un plan económico. Y ahí está la disyuntiva que tiene la actual administración. Si presentamos un plan económico en un contexto básicamente de elecciones, como va a ser este año 2021, va a obligar al Gobierno Nacional a hacer un ajuste, más de lo que estuvo haciendo, pero principalmente, por ejemplo, en el tema de las tarifas. Según las últimas informaciones, las tarifas iban a tener un solo aumento a mitad de año en torno al 30%, pero lo último que se está comentando es que si llega a haber un aumento no va a llegar al 10% y va a ser llegado a fin de año. ¿Qué importa? ¿Qué relación tienen las tarifas con el Fondo Monetario? Bueno, básicamente el no aumento de tarifas implica que el Estado Nacional va a ser el que subsidie, es decir, que va a poner fondos en las empresas para mantener el precio social de las tarifas. Esto implica que ese dinero no va a ir a cancelación del préstamo. Por eso es que el fondo pide un plan económico para asegurarse de alguna manera la continuidad de la renegociación y tener alguna posibilidad de cobro futura. En este contexto, bueno, la vicepresidenta aclaró claramente que no había fondos para poder hacer frente a esta obligación, lo cual en esta situación complica un poco la situación argentina. Por eso el riesgo país no logra bajar después de una renegociación que tuvo el ministro Guzmán el año pasado, con un relativo éxito, si bien se postergó, pero sí logró que los vencimientos de los bonos, no del Fondo Monetario, se estiren en el plazo y logrando una disminución de intereses en torno a los 30.000 millones de dólares. Realmente el contexto es complejo, porque lo que tendríamos que analizar ahora, y muy cortito para finalizar, es qué pasaría si la Argentina no logra un acuerdo con el Fondo Monetario en este año, que es una posibilidad que hoy están evaluando en el Palacio de Hacienda. Esto obligaría a la Argentina básicamente a manejarse con recursos propios y tener que cancelar en efectivo los intereses que habíamos dicho en este año, que no son importantes. Lo bueno, el dato a favor, es que la cosecha de cereales en este año, y principalmente de la soja, con un muy buen valor en el mercado, va a tener un resultado positivo, un buen ingreso de dólares, en torno a los 8.000 a 9.000 millones de dólares extras de lo que se tenía pensado, y tal vez el gobierno en ese contexto está pensando en manejarse con esos fondos, cancelar esos intereses y disparar o patear para adelante una renegociación futura que sin lugar a duda va a tener que llegar antes de 2023, porque realmente la Argentina va a estar imposibilitado, o por lo menos eso es lo que hablan la mayoría de los economistas, a hacer frente en el 2023 de la cancelación del capital. Esto es todo por hoy en esta columna de deuda externa. Vuelvo a invitar a todos los oyentes y personas que están viendo el programa a hacernos consultas al programa. Seguramente va a estar el graph y lo estaremos contestando próximamente. Muchas gracias. En la siguiente columna vamos a hablar del síndrome del límite máximo. Nos cuenta Giselle Roumec de qué se trata. Bienvenida. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este espacio de inspiración para líderes que hoy denominamos síndrome del límite máximo. Lo vamos a analizar desde la visión del autor Guy Hendricks, que según él es el único problema de base que tenemos. Hace bastante, con la invención de la máquina a vapor, los científicos determinaron que había que poner un límite de velocidad en 50 km/h a esa máquina, porque creían hasta ese momento que pasado ese límite de velocidad
el cuerpo humano se desintegraba. Afortunadamente, hubo algunos osados que transgredieron ese límite y fueron un poco más allá y derribaron esa creencia por completo. De esto vamos a hablar hoy. Muchas veces en nuestra vida cotidiana como líderes, liderando el negocio, en el emprendimiento, llevamos adelante prácticas que tienen por debajo una creencia que nos limita. Y a medida que vamos caminando y nos vamos encontrando con algunos progresos, hay un momento en el que encontramos un techo. Y ese umbral es el que se pone, como Guy Hendricks llama, el límite máximo. Ese límite está arraigado en nuestras creencias. Por suerte, esas creencias se pueden derribar. Tenemos la posibilidad, con conciencia, con perseverancia y constancia, de poder hacer algo con esos síndromes de límite máximo, de poder correr esos umbrales. También es interesante saber, desde la óptica de este autor, que estos umbrales o techos se generan en nuestra primera infancia, en esos primeros años de la vida en los cuales hemos desarrollado algunos mecanismos para sobrevivir, para cuidarnos, para cuidar a otros. Así que la invitación de la columna de hoy es a mirar estas barreras que Hendricks denomina y especifica para ver en qué maneras, en qué prácticas, con qué nos identificamos sobre ellas y cómo poder ir trabajándolas para avanzar a nuestra zona de genialidad, así le llama el autor. En la primera barrera, lo que este autor menciona es la creencia de creer que tenemos un defecto de base. Y esto aparece en nuestro pensamiento, se activa cuando me encuentro con ideas como yo no podría hacer esto, no lo puedo hacer mejor porque yo tengo algún defecto en el fondo, estoy mal diseñado, no lo puedo hacer. ¿Y qué pasa? A medida que nos encontramos con buenos resultados en algún aspecto, se producen en nuestra cabeza un choque de perspectivas. ¿Cómo es que me estoy sintiendo tan bien con esto que me está pasando si tengo un defecto de base? Si en realidad estoy un poco fallado para hacer esto. Entonces nuestro sistema en la cabeza colapsa con esas dos posiciones contrapuestas. Es como si hubiera un virus. Y la respuesta más simple, de mayor ahorro energético para nuestro cerebro, es volver a la zona de confort. Sí, claro, tenés un defecto de base, entonces abandoná eso que estás haciendo y volvé a tu zona de comodidad. La segunda barrera que nos propone mirar Hendricks es traición y abandono. Esto aparece en nuestra cotidianeidad cuando la idea en el fondo es yo no puedo acceder a un espacio de mayor felicidad, de mayor disfrute, porque implicaría traicionar o dejar solo, abandonar a alguien que quiero, a alguien que le importo. Desde muy pequeños, a lo mejor, hemos construido esta idea, tal vez en la familia, con nuestros padres, de que hay determinadas zonas en las cuales nosotros no podemos acceder, porque ese es el territorio de alguna otra parte de nuestra familia. A lo mejor, para llegar a donde estás, tuviste que correrte de alguno de esos programas familiares. A lo mejor desafiaste alguna de las actividades o creencias de tu familia para poder estar donde estás hoy. O tal vez te costó mucho llegar y aún así no podés disfrutar de ese estado. En el fondo vuelve a aparecer esta idea de que puede haber traición o abandono. En la tercera barrera, Hendricks nos trae esta idea que puede aparecer de que en realidad tener más éxito y disfrutar de una mejor posición en algún ámbito de mi vida, en realidad va a hacer que sea una carga mayor a la que soy ahora. Y fíjense qué pasa cuando somos pequeños, cuando a lo mejor entre los adultos había algunas responsabilidades que tomar, y como no fueron asumidas ahí, en el ámbito de los adultos, desde pequeños las hemos cargado nosotros. Nos hemos hecho carne
y apropiado de esas responsabilidades, entonces más vale no arriesgarse, no tomar mayor partido en esta situación, porque entonces voy a seguir cargando, voy a hacer más carga de lo que soy hoy. Y la cuarta y última barrera es la que Hendricks denomina el crimen de eclipsar. Esto aparece en nuestra vivencia cotidiana cuando empezamos a tener buenos resultados en algún aspecto y hay una idea debajo, subyacente, que nos dice, no tengas tanto de esto, porque eso puede hacer que opaques a, pongan el nombre que quieran, y hacer que esa persona, él o ella, se sientan mal o se queden mal. También, desde pequeños, hemos encontrado formas de ir guardando nuestros talentos. A veces descubrimos un don, un talento, y cuando lo queremos mostrar, hay algo o alguien que nos ha hecho poner otra perspectiva y hacer creer que en definitiva hay otra persona que necesita esa mirada, que necesita llamar la atención y poder brillar. Entonces nosotros nos guardamos para nosotros mismos ese don. Hasta ahí las barreras que Hendricks nos propone ir a buscar en nuestra tarea cotidiana de liderar. Lo que te propongo ahora es que puedas registrar en qué situaciones, en qué momentos de tu vida cotidiana liderando te aparecen algunas de estas ideas, aparece alguno de estos pensamientos en el fondo, y que puedas ponerlos en perspectiva, traerlos a tu adulto de hoy, a tu adulta de hoy, y decirles gracias, dejarlos ir. Desarmarlos es parte de hacer un salto, como le llama Hendricks, hacia nuestra zona de genialidad. Hasta que no rompamos esa barrera en la creencia, no vamos a poder disfrutar de mucha mayor abundancia y de mucho mayor éxito. Espero que les guste, los veo en la próxima. Muchas gracias por haber compartido con nosotros otro programa de Tiempo Real. Un placer haberlo compartido con ustedes. Nos reencontramos en el próximo programa.